una alegría poder darles la bienvenida a esta sala que es su casa, una alegría recibir a Alicia Viladomar, que es una buena amiga del Instituto Cervantes, con la que trabajamos y con la que tuvimos la suerte de entrar en contacto gracias a nuestras amigas orellanas, volver a darle protagonismo literario e histórico a Pilar Valderrama con motivo del libro que presentamos aquí, Memorias de un gran secreto. Y desde luego celebrar la participación en este acto del editor Basilio Rodríguez Cañada, de Fernando Valderrama, embajador de España y prologuista del libro, y de Carlos Saganzo, periodista, poeta y muy buen amigo también de la casa y mío personalmente. Yo creo que no hace falta presentar aquí a Alicia Viladomar, una mujer que se convirtió pronto en un referente en la comunicación, en el mundo del arte, dentro de un marco de colaboración en el que, por ejemplo, hay perspectivas tan importantes como la Hispanic Society, y una mujer que desde muy pronto asumió no solo su protagonismo personal, sino la defensa de legados que debían ser reconocidos. Lo cuenta en el libro. Ella consideraba que a su padre, Domingo Viladomar, no se le hizo el reconocimiento que merecía, y ella se encargó de difundir su legado como pintor, como escenógrafo, como cineasta, y este encargo después se vio multiplicado cuando se hizo cargo también de la memoria de Pilar Valderrama. Y mucho tiempo de trabajo, que se suma a los 22 años que convivió con su abuela, como nos cuenta en el libro, pues se traducen en una obra de mucho interés, imprescindible para conocer la figura de Pilar de Valderrama y para conocer la figura no solo de una poeta importante, sino de un tiempo muy significativo en la historia de nuestra cultura. Es un libro en el que los recuerdos personales sirven para ir fijando un contexto en el que miembros de su familia, nombres significativos de la cultura, van dándole sentido al recuerdo de eso que sigue suponiendo en la tradición cultural española pues un gran secreto, el gran secreto de Guiomar, el amor final de Antonio Machado, y un secreto que ha ido de boca en boca o de libro en libro. Carlos Saganzo empieza su epílogo diciendo que bueno, que Concha Espina no se portó muy bien a la hora de contar lo que su amiga le había pedido que no contara. Bueno, pues han ido saliendo detalles de libro en libro, de recuerdo en recuerdo, y la propia memoria de Pilar de Valderrama, pero yo creo que este libro lo contextualiza todo, y lo contextualiza todo haciéndole justicia a una poeta importante, desde Huerto Cerrado, Espacio, Esencia. Creo que Pilar Valderrama se merece no solo un recuerdo machadiano, sino una atención especial a su propia obra. Y el recuerdo, el trabajo de Alicia, pues está enriquecido en este volumen de la editorial Pigmalión, pues con el prólogo de Fernando Valderrama, con el epílogo que acabo de citar de Carlos Saganzo, y después con textos fundamentales como el Sí, soy Guiomar de Pilar de Valderrama, como algunas de las cartas de Antonio Machado dirigidas a ella, como los versos con los que se despidió Pilar de Valderrama de sus hijas, o desde luego los poemas que dedicó a Antonio Machado. De manera
que es para los amantes de la literatura, de la memoria, de la recuperación de figuras que deben estar en nuestro presente, pues es una alegría que se presente hoy aquí el libro de Alicia Viladomaz, y es un paso en nuestro camino porque ya estamos preparando con ella una gran exposición en el Instituto Cervantes que haga justicia a su figura. De manera que muchísimas gracias, Basilio, Carlos, Fernando, Alicia, estáis en vuestra casa y una alegría estar aquí contigo y con vosotros. Muchas gracias, Luis. Vamos a hacer la palabra a Alicia, que nos va a dedicar primero unas palabras y luego seguimos. Buenas tardes y bienvenidos a esta presentación. Es un auténtico placer estar de nuevo en este lugar tan emblemático, el Instituto Cervantes. Gracias a su director, Luis García Montero, por acogernos en tu casa. Agradezco la presencia de los embajadores de España y de otros países, la directora de Casa Árabe, a la gran escritora Carmen Posadas, a la familia, amigos y a todos ustedes, distinguido público. Pilar de Valderrama era muy refranera, no hay dos sin tres, y a la tercera va la vencida, siempre estaban en su boca. El 23 de febrero del año pasado, Miguel Ángel Moratinos dictó una magnífica conferencia acompañado de Carlos Aganzo, que hoy está con nosotros, en este escenario, y conmigo también. Pilar de Valderrama ponía por primera vez desde aquí su vida y su obra a disposición del público, pero no solo de España, sino de todo el mundo, como hoy, porque están retransmitiendo por streaming y nos están viendo en muchos países de Latinoamérica que coinciden con su horario estupendamente. La segunda fue el depósito de la Caja de las Letras, la número 1440, el 13 de julio del año pasado. Me acompañó el embajador Fernando Valderrama, que también está hoy aquí, y el tío José Ignacio Millán Valderrama, en representación familiar, que hoy no puede estar con nosotros, pero está su esposa. Y llegamos a la tercera. Muchas gracias de nuevo a Luis García Montero por tu generosidad y ayuda en la defensa y puesta en valor de Pilar de Valderrama. Gracias por darme la oportunidad de entrar en este templo, porque es un auténtico templo de la literatura y de la palabra. Quiero agradecer a Leticia Espinosa Los Monteros, que la tengo aquí delante, presidenta del Círculo de Orellana. Lleva muchos años dedicada, junto con su equipo, las Orellanas, como familiarmente las conocemos, al rescate de españolas por descubrir. Mujeres que, como Pilar de Valderrama, permanecieron en el anonimato durante años, bajo una losa que parecía imposible de levantar. Gracias a personas como ella, estas losas se van levantando poco a poco y empiezan a ver la luz. Agradecida al embajador Fernando Valderrama, primo lejano y amigo muy cercano, como tú siempre dices. Gracias por apoyarme en este proyecto que conocías desde el principio, y por el interesante prólogo que has hecho dedicado a los otros Valderrama, del que luego nos hablarás. Carlos Aganzo, periodista y poeta, gracias por ser mi maestro en este camino que emprendimos juntos hace ya varios años. Y dejo para el final, y como colofón de estos agradecimientos, porque en el libro vienen muchísimos más que ustedes solitos descubrirán, a mi editor Basilio Rodríguez Cañada, presidente de Silmarillion. Gracias, Basilio, por contribuir a cumplir un sueño. Cuando nos cruzamos en aquella presentación del libro del embajador Bassols en la escuela diplomática, nada me hacía presagiar que al cabo de 2 o 3 años
yo ocuparía ese lugar en el estrado, no allí, pero en este caso aquí. Nos presentó Íñigo Méndez de Vigo y desde ese momento empezó a fraguarse una relación literaria que hoy culmina con la presentación de este libro. Gracias, mi querido editor y hoy también amigo. La vida se construye de objetivos y cada uno alcanzado es un sueño cumplido. Pero no teman, no les voy a martirizar con un largo discurso, pues ya saben, como también decía la abuela, lo bueno si breve, 2 veces bueno. 2 minutos más para contarles el motor que me impulsó a escribir Memorias de un gran secreto. Como muchos de ustedes saben, mi madre me tuvo con 45 años. Hay más de 2 generaciones en blanco. Sí soy yo Mar, Memorias de mi vida, de Pilar de Valderrama, que editó Plaza y Janés, fue en el año 1981. Estaba completamente agotado, así como sus poemarios originales. Durante más de 20 años se ha especulado sobre la identidad de Pilar de Valderrama, pues no había puntos de referencia donde buscarla. Ante la imposibilidad de encontrar ejemplares de sus memorias, estaba resultando urgente la reedición. Se lo propongo a Basilio y acepta, pero con una condición. Yo debería escribir un anexo que contara mi experiencia de vida con ella y así tener un punto de vista más moderno de este desconocido personaje para muchos que era mi abuela. Era una manera de acercar la figura de la protagonista hasta nuestros días a través de mi pluma, para que futuras generaciones puedan estudiar a Pilar de Valderrama teniendo un hilo conductor que atraviesa un siglo de nuestra historia. Así surgen los 12 capítulos escritos por mí, con prólogo de Fernando Valderrama y epílogo de Carlos Aganzo. Relatos, vivencias y anécdotas, todo lo sucedido a lo largo de los 22 años que viví con ella. Múltiples fotografías antiguas y recientes acompañan esta primera parte. Arranca desde mi nacimiento, el colegio, veraneos en el Carrascal, la pubertad, ángeles o confidentes, es un capítulo muy sugerente que les pediré que lean con mucho cariño. El misterio del cuadro, mi visión de su relación con el gran poeta. El teatro, las veladas poéticas en Polop de la Marina y así hasta su muerte en 1979. A través de esta lectura podrán imaginar que fue este personaje de nuestra literatura, escritora, dramaturga y defensora de los derechos de la mujer. Ella un día me robó el alma cuando partió de este mundo y me sentí perdida por muchos años, pero me la acaba de devolver, convertida en adulta, con sabiduría y fuerza para seguir enfrentando los nuevos retos que la vida me quiera poner por delante. Un buen amigo aquí presente un día la denominó la abuela de todos. Puede que ese sea el título de mi próximo libro. Y con esto acabo, conversaremos un rato, firmaré el libro a quien lo desee y tomaremos un vino brindando por la amistad y la literatura. Muchas gracias a todos los aquí presentes y a los que nos están siguiendo por streaming desde otros lugares del mundo. Muchas gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias, Alicia. Aquí me tienes. Sí. Vamos a ir descendiendo un poco de las cosas al teatro. Es decir, vamos a lo primero, antes de que empiece el Basilio, lo que vamos a contar es que este libro en realidad son 2 cosas importantes que hay que destacar. Es el primer libro de Alicia Viladomar como escritora, como autora. Y eso, cuando ustedes lo lean, tiene no poca importancia en lo que vamos a decir. Es decir, la aventura que le propone el editor de escribir unos capitulillos o un anejo se convierte en un auténtico libro de memorias, un auténtico libro biográfico. Y eso, por una parte, es importante, pero por otra,
es la continuidad de un trabajo durante mucho tiempo, y cuando digo de las musas al teatro y del teatro a la calle, de coger la figura de Pilar de Valderrama, que solo era la musa de Machado y nada más, es decir, y en algún momento ni eso, traerla a lo que ha sido una grandísima escritora, cada día más reivindicada, depositada en la Caja de las Letras, aquí en el Cervantes, pero faltaban el retrato de la mujer. Y esos 22 años vividos al lado de Alicia, de esa mujer que después de perder al hijo y después de perder a Machado, después de perderlo todo, sigue viviendo todo ese tiempo guardando su secreto, es lo que nos está contando aquí Alicia, que por cierto, a ella nunca le contó su secreto. O sea, ella, toda la familia se lo guardó, la quería preservar del corravidile y de cualquier otra cosa y nunca le dijeron nada. Bueno, quiero decir que es una doble aventura que es lo que nos va a contar ahora cómo Basilio se acercó al libro. En este libro incluye además el Siso y Guiomar, es decir, aquella primera desvelación del secreto del año 81, cuando ella cuenta sus memorias. Ahora ella lo cuenta hasta un momento determinado, pero a partir de ahí Alicia toma el relevo y todo ese tiempo que nos quedaba sin saber qué hacía, cómo vivía y cómo era Pilar de Valderrama en los últimos 22 años de su vida, pues los tenemos aquí. Y desde luego no fue una vida oculta, una vida en el olvido, luego lo hablaremos con Alicia, fue una vida rica, de una persona culta, de una gran escritora, y bueno, pues es un punto más en todo lo que estamos trabajando. Entonces cuéntanos cómo fue tu aventura editorial. Muchas gracias, Carlos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Efectivamente, yo soy el editor, ese personaje extraño que está entre los autores y los editores, que intenta encontrar nuevos lectores para sus autores y que a esos lectores fieles que nos acompañan a lo largo de los años también tenemos la obligación de ofrecerles nuevas obras y nuevos autores de referencia. Y las casualidades, querido Carlos, no existen. Por tanto, yo estoy convencido que estábamos predestinados a tener ese encuentro que se produjo, como muy bien ha narrado nuestra querida Alicia, en la escuela diplomática, donde ella, con esa pasión que siempre pone en los temas que la interesan, con esa vehemencia, con esa manera tan peculiar, tan suya, ¿no?, de exponer o de pedir, pues nos ofreció la posibilidad de colaborar juntos. Y recogimos el guante. Sin embargo, efectivamente, sabíamos que era un proceso delicado y largo, puesto que queríamos dignificar la obra que se publicase. Pero comencemos por el capítulo obligado de los agradecimientos. En primer lugar, deseo testimoniar nuestra gratitud al Instituto Cervantes, a su director y a las demás personas que trabajan en su equipo por acogernos una vez más este año para presentar una obra que tiene un alto valor simbólico para el grupo editorial Sial Pigmalión. ¿Por qué? Pues porque, como ya dijimos cuando presentamos hace unas semanas la obra del cervantista Aldo Rufinato, a lo largo de este año estamos cumpliendo nuestro primer cuarto de siglo de existencia. Un proyecto independiente que ha tenido que sufrir los rigores de crisis, los avatares de las situaciones complicadas que hemos vivido en estos 25 años, ha podido permanecer, y eso simplemente ya es motivo de celebración. Pero el haber podido publicar a lo largo de estos 25 años casi 1950 libros es otro motivo también de satisfacción y orgullo para todas las personas que formamos parte de este proyecto editorial. Y, por supuesto, el legado de un editor es su catálogo, no solo de obras, sino también de autores. Hemos podido configurar una gran familia literaria, es el concepto que desde el principio nos planteamos acuñar, de más de 2.600 escritores de 4 continentes. Sin embargo, pues seguimos sintiendo la misma ilusión, también la zozobra e incertidumbre de los primeros años, porque tenemos un porvenir incierto, aunque nuestro trabajo quedará con ese legado, con ese catálogo al que me refería anteriormente. De ahí que, aunque también un editor, en el momento que aparece ya un paralelepípedo
como este, hermoso, impreso y encuadernado a disposición de los lectores, su trabajo ha finalizado y por tanto pues posiblemente no tendría mucho sentido el estar aquí si no fuese para compartir la alegría, la ilusión de nuestros autores y para reencontrarnos con los lectores representados esta tarde aquí por todos ustedes. Y muy brevemente les voy a explicar por qué suscitó nuestro interés la propuesta de Alicia. Primero, porque como digo, ella es un torbellino, ella es una mujer que imprime pues su particular forma de ser y de vivir la vida a todos los que están a su alrededor y nos contagió con esa ilusión, nos sedujo con sus propuestas literarias de colaboración y realmente pues eso ya fue un acicate inicial. Pero luego, efectivamente, hablar de un personaje como su abuela nos pareció que efectivamente era pues una propuesta muy interesante para incorporar a nuestro catálogo editorial. ¿Por qué? Pues porque, aunque efectivamente de esas casi 1950 obras hay un 40% de obras que hemos publicado, escritas por señoras, por mujeres, siempre creemos que es preciso seguir haciendo una compensación positiva, de tal manera que la mujer ha estado relegada en la historia de literatura a un injusto segundo plano cuando no ha estado laminada, desplazada absolutamente, dejándole casi en exclusiva el rol, el papel de personaje, en algunos casos protagonista, pero no de artífice literario. Y esa era una injusticia que nosotros nos planteamos intentar compensar, como decía. De hecho, en los comienzos, publicar incluso a autoras jóvenes, inéditas, algunas de las cuales, por cierto, se encuentra ya en la sala, después de haber cuajado una sólida carrera literaria, haber recibido premios y reconocimientos, era una obligación, era un acto de justicia literaria y poética. Pero es que además, obviamente, si pensamos en ese catálogo, pues cualquier editor pretende dejar una serie de obras y nombres referenciales o, de alguna forma, pues asistir o complementar el trabajo de sus autores que reivindican a esos autores y esas obras de referencia. Y, por supuesto, pues don Antonio Machado es una autora que, aunque le hemos dedicado diversas publicaciones y está previsto en un futuro próximo editar su obra completa, pues nos suscitaba también un interés considerable desde el punto de vista humano. Y el poder acceder a la obra de una persona que no solo fue musa, que no solo fue una mujer que inspirase al autor, sino que efectivamente tuvo con él una relación, no les voy a contar cuál, ya tienen que leer el libro para descubrirlo, que alimentó su obra literaria, nos parecía que era muy significativo para nuestro trabajo, para nuestro catálogo y para poner nuestro empeño y nuestra ilusión también en esta obra. Y creo que el resultado final pues ha merecido la pena, porque efectivamente no solo, como se ha dicho aquí, hemos recuperado una obra de Pilar de Valderrama que era prácticamente inencontrable. De hecho, tuvimos serios problemas para localizar un ejemplar de esa edición de 1981, porque teníamos que recuperar algunos textos que no estaban picados y tuvimos que escanear para hacer el proceso de edición y corrección posterior. Pero, bueno, pues si eso era importante, desde nuestro punto de vista, el conocer de primera mano de la persona que tuvo un contacto pues más fluido, quizá más cercano hasta el final de sus días, era ese complemento ideal que entendíamos tenía que tener la obra. Es decir, que en la memoria, en los recuerdos de Alicia, íbamos a recuperar y a revivir a su abuela, a doña Pilar de Valderrama, y también a nuestro autor de referencia, Antonio Machado. Por tanto, como también se ha dicho aquí anteriormente, íbamos a recuperarla, a Pilar de Valderrama como autora, que es importante, y efectivamente no ha sido
conocida, no ha tenido ediciones hasta que en los últimos años se ha empeñado Alicia en publicar o en reeditar su poesía, parte de su teatro, también este libro de corte autobiográfico y otros que me consta que está preparando, sino que también estábamos ofreciendo esa visión cercana, afectuosa, de una nieta que la idolatra y que ha convertido en objetivo vital el reivindicar su memoria y su obra. Yo espero que el resultado final satisfaga a nuestra inductora, a la persona que ha vivido con mayor intensidad todo este proceso, refiero a Alicia Viladomat. Creo que también lo ha sufrido, me consta que lo ha sufrido, pero ha sido tan disciplinada en todo el proceso de edición, de correcciones, han sido muchas, y la selección de las imágenes, de las fotografías, la búsqueda de los documentos, la selección también de los documentos, porque no queríamos volver a publicar, como en la edición de 1981, todas las cartas de Machado, que ya son conocidas porque han aparecido en diversas publicaciones. Queremos hacer una selección, simplemente una selección, para dar una idea al lector de ese vínculo que existía, que no era únicamente un vínculo, repito, literario, sino que era algo mucho más profundo, emocional y afectivo. Y bueno, pues también, de alguna manera, recogiendo las palabras del director del Cervantes, es un libro de memoria, por eso a la hora de seleccionar la colección en la que queríamos que apareciese, optamos por la colección Ex Libris, que lleva el subtítulo de Literaturas de la Memoria, donde albergamos textos de corte autobiográfico, memorialístico, pero también de ficción literaria, donde se mezcla la realidad y lo imaginado. No es el caso, porque yo estoy convencido que la primera parte de esta obra, esos recuerdos de Alicia están muy vivos y responden íntegramente a la realidad, pero en todo caso lo importante no es esa veracidad absoluta, sino recuperar, como digo, al personaje y a la persona, que yo creo que es lo que se está realizando en esta obra. Y por mi parte, finalizar con los agradecimientos que nos he realizado al principio. Sí, efectivamente es importante simbolizar la aparición de esta obra en un lugar, como se ha dicho también, emblemático como es el Instituto Cervantes, que lo podamos hacer no solo a nivel local, sino a nivel mundial, a través de esta emisión vía streaming, es algo que para nosotros tiene ese valor simbólico al que me refería anteriormente. Hacerlo en nuestro 25º aniversario, se podrán imaginar que igualmente recuperar o adelantar que vamos a recuperar a un autor como Machado también es algo significativo, y que forme parte de uno de los 25 libros que vamos a publicar este año para celebrar ese 25º aniversario, pues supone que estamos haciendo una selección dentro de nuestro catálogo de lo que consideramos más representativos, porque en definitiva, repito, el trabajo de un editor termina cuando aparece un libro impreso, pero comprenderán ustedes que el hacer los agradecimientos es algo que también nos obliga, primero con el prologuista, porque, bueno, pues Fernando Valderrama, ya han visto ustedes, es una persona muy cercana a Alicia, pero es que también me ha permitido recuperar la memoria de Fernando Valderrama padre, un insigne arabista, orientalista, africanista, a quien es preciso recuperar. Un hombre que dejó un inmenso legado de la presencia de España en África, y desde luego estamos empeñados también en bueno, pues hacer algún tipo de acto que reivindique su memoria. El poder coincidir con mi amigo Carlos Saganzo, a quien conocí hace muchos años, y haber comprobado cómo ha desarrollado un periplo periodístico y literario tan brillante, y que se haya sumado a este proyecto como complemento de esa ilusión y esa energía que aporta Alicia, pues es algo de agradecer. Y por supuesto, el que Alicia haya confiado en nosotros es un motivo de satisfacción y orgullo. Pero, en definitiva, cuando un libro aparece publicado, ya no pertenece
ni, por supuesto, al editor, ni a la autora, en este caso a las autoras. Pertenece a los lectores. Y los lectores, repito, están esta tarde aquí representados por todos ustedes, los presentes y los que nos siguen vía streaming. Gracias a todos. Muchas gracias, Basilio. Bueno, ya lo ha dicho él, pero es verdad que este libro no solo es las memorias de Alicia y no solo es la memoria de Pilar de Valderrama, es de toda la familia que vivió alrededor. Una familia singular, como después creo que tendremos ocasión de hablar un poco con Alicia. Pero quien nos ha puesto a toda esa familia, a todos los Valderrama, en suerte en este libro, con un prólogo verdaderamente singular que da cuenta de la valía de esta familia, muchos de los cuales están hoy aquí con nosotros, y entronca a Pilar no como una flor en el desierto ni como una rara avis, sino como una inmensa, grandísima tradición familiar. Pues quien nos lo ha contado, quien nos lo va ahora a decir algunas palabras, es Fernando Valderrama, que ha escrito este precioso prólogo de la obra. Buenas tardes, señor director y anfitrión, excelencias, querida Carmen Posadas, señoras y señores. Un hecho que para ustedes es absolutamente irrelevante, como mínimo anecdótico, pero que para mí es trascendente, es que es la primera vez que tomo la palabra en público después de haberme retirado. Lo cual es una sensación muy peculiar, ¿no? de alivio total, porque imagínense después de 4 décadas en las que, increscendo, lo que yo pudiera decir o no decir en cualquier, no ya en actos públicos, simplemente en público, ¿no? Y a veces no tanto, a veces hasta en una cena particular, como me ocurrió alguna vez también, podía ser utilizado de cualquier, no contra mí, que era lo de menos, sino incluso contra España, puesto que yo no era yo mismo en ningún sitio, ¿no? Así que van a ustedes a hacer de cobayas voluntariamente, ya sé que no les habíamos avisado, pero en fin, es un experimento. Además, coincide esta primera ocasión de hablar en público liberado, coincide en un acto apabullante, porque sobre todo en mis últimos años estaba acostumbrado a ser más o menos el protagonista o coprotagonista en la mayoría de los eventos a los que iba, salvo que estuviera Su Majestad, evidentemente. Y hoy, pues como habrán visto, el último mono, comparado con todas las personas que están aquí sentadas, soy una parte ornamental del libro y de hecho ni esperaba tener que hablar aquí hoy, ¿no? Pero, bueno, pues así me lo han pedido y yo acepto encantado, porque además es una buena, como digo, ocasión de estrenarme en esta nueva calidad. La idea era, bueno, acotar algo que para mí tuvo importancia, y yo nací en la segunda década, muy al principio, no me estoy rejuveneciendo, pero la segunda década del siglo pasado, y aún así crecí, sobre todo en mi infancia y primera adolescencia, no porque luego no siguiera ocurriendo, sino porque luego evidentemente como adolescente ya le prestaba mucha menos atención al tema, pero oyendo historias familiares de mi abuela, de un tío mío, de un primo mayor que yo, bastante mayor, que había tomado el relevo pero que murió muy tempranamente, y de alguna manera pues como hermano mayor y como Fernando, que es una, ya explicaré luego por qué, es una tradición en la familia que haya muchos primogénitos Fernando, terminé a finales del siglo asumiendo la idea de que me iba a tocar a mí ser durante unos años el depositario del conocimiento de acontecimientos familiares debidamente expurgados de toda la fantasía que le vierte cada familia, donde se practica la censura de manera desatada, pasando al silencio más absoluto,
a todos los, por supuesto, a los inútiles, pero además a los heterodoxos, etc., y resaltando solo a los que brillaron con los cánones de la época, ¿no? Pero lo digo porque si a mí me ocurrió en la segunda parte del siglo, estoy seguro que a Pilar Valderrama, por razones obvias, le tuvo que suceder en su infancia y adolescencia, porque es una costumbre de las familias españolas el recordar no llegamos a hacerlo como los asiáticos, pero en fin, el mantener el espíritu familiar y de mantener el recuerdo y la memoria de aquellos que vinieron en las generaciones anteriores. La verdad es que, como digo, esto es algo casi ornamental, ¿no? Es muy marginal al libro, a pesar de que Carlos muy amablemente lo ha situado como un elemento curioso, pero voy a hacer un esbozo rápido de lo que consiste, en fin, los hechos más, de los que hay por lo menos testimonios escritos del hilo cronológico familiar. Las raíces familiares son de Burgos, en concreto de las merindades, en torno a Valderrama, por supuesto, y a Frías, Medina de Pomar, Briviesca, un poco después. En esa zona es donde aparecen los primeros testimonios escritos de la presencia de la familia durante varios siglos. Y en concreto el primero que figura en un documento es Gonzalo González de Valderrama, como toponímico, en unas donaciones al monasterio de Oña, donde precisamente estaba enterrado su antepasado, el conde Gonzalo Salvadores, personaje desconocido en la historia de España, pero muy conocido en la historia local de las merindades, porque fue un guerrero del siglo XII al que apodaban Cuatro Manos, cosa, los apodos eran muy frecuentes en aquella época, porque era capaz de entrar en combate con una tizona en cada mano, cosa que evidentemente no estaba al alcance de todos, ¿no? Yo no lo he heredado, por cierto, esa facilidad, pero bueno. Gonzalo Salvadores, uno de los llamados condes de Oña, que están enterrados en el monasterio, a su vez era descendiente en línea directa de un bisnieto de Fernán González, del conde García Fernández, el bisnieto primogénito del segundo matrimonio de Fernán González. Con lo cual, la tradición familiar es que descendemos no del Cid como la mayoría de los burgaleses, sino de Fernán González. Y de ahí lo de Fernando yo, Fernando mi padre, Fernando tío de Alicia y tantos otros Fernandos a lo largo de los años. Haré un recorrido cronológico rápido. El primero que aparece con Valderrama como apellido es Rodrigo Valderrama, que es procurador en las Cortes de Burgos en 1315. Después, Fernando Valderrama, teniente de Merino a mediados de siglo. Pedro, procurador en las Cortes convocadas después de la coronación de Enrique III. Pedro, del cual contaré luego una anécdota muy peculiar, muy curiosa y muy original. En el siglo XIV, Fernando Valderrama, otro, sale de Burgos por primera vez para ir a luchar en la Guerra de Granada. A mediados de siglos figura en varios documentos Nuño, señor de la Casa de Valderrama, rico hombre burgalés. Después, el siguiente, que es mucho más relevante, es Cristóbal Valderrama. Cristóbal Valderrama es uno de los compañeros de Cortés en la conquista de México, hecho que mantuve en un silencio sepulcral durante mi etapa de cónsul general en México. Me parecía lo más conveniente. No solo compañero de Cortés, sino que hay dos hechos singulares con él. Uno de ellos es que en una de las diversas revueltas que hubo contra Cortés, él encabeza un grupo de firmantes de un escrito en apoyo a Cortés, en una de esas revueltas locales. Cortés, a su vez, le había distinguido y recompensado generosamente porque lo elige ni más ni menos que para casarse con una de las hijas de Moctezuma, Leonor, tras el bautizo forzado, probablemente, y él
Se queda en México, se establece, recibe unas encomiendas. Bueno, su mujer había recibido, a pesar de la leyenda negra, enormes posesiones, no quedaron despojados y en la miseria los Montezuma, para nada, ¿no? Con lo cual él decide quedarse en México a disfrutar de su nueva fortuna en todos los aspectos del término y cede su mayorazgo en Burgos a un sobrino, Miguel Ortiz de Oteo Valderrama, que siguiendo usos muy típicos de la época adopta el apellido Valderrama a partir de ahí como primer apellido. Y su nieto, Diego, ya a finales del siglo XVI viaja a Roma, a la embajada, ante los estados pontificios, y allí contrae matrimonio con Constanza Rinaldi de Medici, una Medici de rama menor, no de la rama principal, pero una Medici. Y se queda en Roma. Cuando termina su etapa diplomática se queda allí y llega a ser magistrado conservador de los estados pontificios. Posteriormente, años más tarde, algunos de sus descendientes vuelven a España y cambio de latitud, después del clima de Roma, deciden no regresar a Burgos y se instalan en el sur, en torno a Écija. En el sur de Córdoba, norte de Sevilla, en esa zona están establecidos durante varios siglos, voy a citar rápidamente, como he dicho, además, teniendo en cuenta que estadísticamente la nobleza era minoritaria, pues con una endogamia enorme. Voy a poner un ejemplo de endogamia para que se vea que no estoy exagerando. Vicente Fernández de Córdoba Valderrama, Cea Valderrama. Es un ejemplo de cómo se producían los enlaces matrimoniales. Tenemos en el siglo XVII a Diego Valderrama de Figueroa, regidor de Écija, Jerónimo Valderrama Tobar, corregidor de Jerez, Lope Valderrama del Castillo, alcalde del Estado Noble y regidor de Osuna, Fernando Valderrama de Zayas, hijo de una Guiomar, por cierto, Guiomar de Zayas, casualidad, corregidor de Málaga. En el 18, Francisco Valderrama de Haro, consejero de Su Majestad, en el Consejo Supremo de Su Majestad, con Felipe V y con Fernando VI, Baltasar Valderrama, más aventurero, gobernador de Costa Rica, etc. El resalto también en el siglo XVIII, por curiosidad, al capitán Álvaro de Albornoz Valderrama, aunque sea Valderrama de segundo apellido, porque es el único esclavo de la familia. Fue capturado, este marino fue capturado por los piratas berberiscos y pasó 3 años en cautiverio con grilletes en Argel, hasta que fue rescatado en un canje de cautivos. En el siglo XIX, en la primera mitad, me conmueve mucho el caso de Fernando Valderrama del Postigo, que participa siendo adolescente en la revuelta de Torrijos. Por tanto no lo condenan a muerte por su edad, pero lo mandan a presidio a Melilla, y se queda allí. Cuando, después de la amnistía de Fernando VII, decide, su familia le había condenado al ostracismo más absoluto, pues, heterodoxo total, y por tanto decide no volver y se queda en esa ciudad tan remota. En la segunda parte del siglo XIX, el personaje más importante es el bisabuelo de Alicia, el padre de Pilar, Francisco Fernando, que fue diputado, gobernador de Zaragoza y de Alicante y un político liberal destacado. Y ya, allegados al siglo XX, la persona más importante es la propia Pilar, en la primera mitad del siglo. Y aquí me paro, porque mi idea era relatar las historias que ya he podido oír contar en casa sobre sus descendientes. Bueno, pues Basilio ha sido muy generoso y muy amable hablando de mi querido padre. Yo tengo que hablar porque fue además mi médico, bueno, el de mi padre y el de otros muchos, el doctor Fernando Valderrama, otro Fernando, tío segundo de Alicia, muy querido nuestro, que fue quien nos regaló además el libro Sí, soy Omar, cuando se publicó, y que algunos de ustedes tienen que saberlo, fue un médico de referencia en su consulta de la calle O'Donnell. Durante años fue
Yo creo que todos íbamos a hacernos los análisis allí. Fue una personalidad médica destacada de Madrid de aquellos años. Solo tengo que añadir una cosa antes de terminar, hablando de otros Valderrama. Existe Guiomar Valderrama. Tengo una hija Guiomar. O sea que yo no soy escritor, pero he creado a una Guiomar Valderrama, de carne y hueso. Gracias por su paciencia. No es una mala obra esa. Una Guiomar Valderrama revivida de carne y hueso. Bueno, tenemos 10 minutillos todavía para charlar un poco con Alicia y acercar un poquito más al libro. El libro no es cronológico, pero sí es temático, y una de las primeras cosas, Alicia, que quiero que nos cuentes es de esos otros Valderrama que ya hemos introducido, cómo era el núcleo familiar donde vivió Pilar de Valderrama en sus últimos días. Un núcleo formado por la madre de Alicia, la tía de Alicia, ese santo varón que fue su padre, que era el único hombre entre tantas mujeres, y la abuela, que es la que mandaba en aquella casa. ¿Cómo era una familia de artistas especial? ¿Cómo lo cuentas tú en el libro? Era una familia sumamente peculiar, porque era un matriarcado, o sea, con la abuela, mi tía, mi madre, dos tatas que me cuidaban, el único hombre era mi padre, pero les diré a todos ustedes que siempre reinó una unidad importante, y mi padre trataba a todas las mujeres de la familia con una bondad y con un respeto que a mí se me ha quedado grabado en el alma, y me parece que son sus cualidades más destacables: la bondad, la humildad y el respeto. Entonces, claro, la convivencia era realmente fácil. Era una familia, porque yo nací en la época de los premios a la natalidad de Franco, entonces todas mis compañeras, que hay varias del colegio, pues eran 9, 10, la que menos era 5. Entonces, claro, yo, hija única, es que era como la tonta del bote, casi. O sea, yo me encontraba como un pulpo en un garaje, de verdad, siempre. Entonces, no me iba a casa de mis amigas y con todas esas literas jugábamos y lo pasábamos bomba, pero yo en el fondo no me encontraba en esa piel. Estaba deseando salir corriendo, llegar a mi casa, porque ahí era donde me encontraba pues todo el apoyo. Ten en cuenta que al ser hija única, claro, estaban todos pendientes de la niña, entonces yo fui también aprendiendo muchísimo de cada uno de ellos desde pequeños, porque es que somos como esponjas, entonces todo lo que veía se me quedaba grabado. Todo, la pasión por la música, la pasión por el ballet, por la pintura, por la literatura. Entonces, fue una familia muy original, con unas cualidades muy marcadas, cada uno en su campo. Uno no se inmiscuía en los campos del otro, porque mi padre, por ejemplo, pintaba y luego además fue 18 años director de cine. O sea, que es que yo me crié en un ambiente, por un lado, muy liberal, porque no me preguntaban con quién iba, dónde iba, o sea, la confianza era plena, pero por otro lado, era sobreprotector. Entonces, claro, era muy difícil moverse en esas latitudes. Pero fue una familia, como os digo, atípica, grandiosa. Entonces yo, bueno, doy gracias al cielo porque me tocara vivir ahí, sobre todo ahora escribiendo estos relatos que he vuelto a revivir todo. Veo como cada uno me marcó y me enseñó determinadas características de la vida, que es lo que me permite salir adelante, porque el camino que he elegido no es un camino fácil, pero cada vez que flaqueo, si no tengo a mi querido maestro cerca o a mi primo, que también me apoyan mucho, entonces
hago como una comunión con ellos, porque las fotos en mi casa os podéis imaginar que están por todas partes. Y entonces soy capaz de tomar decisiones, yo creo que en el camino correcto. Pues sin duda tienes a tus padres como santos tutelares, sin ninguna duda, pero tu abuela fue devoción. Muchas veces hemos comentado que tienes la sensación de estar viviendo quizá por ella o para ella, sobre todo en estos últimos años que has dedicado tu vida a ella. Y de tener muchas cosas en común. Te estás comparando, no te voy a compararte con tu madre ni compararte con tu padre, permanentemente te comparas con tu abuela. Y quiero recordar uno de los poemas de este libro que le gustaba mucho a Luis, precisamente, el de Me llamaban rara. La abuela fue una rara, entre las raras, rara escribiendo, rara viviendo, una vida diferente, y Alicia también ha sido así. Muchas veces te sientes que hablas con ella, o sea, que tienes una herencia con la abuela, y ese poema suyo, cuando lo lees, a veces parece que es un poema que también habla de ti, ¿no? Bueno, yo hablo con ellos permanentemente. Hay mucha gente que debe pensar que estoy medio tarambana, porque claro, a veces voy hablando, y no es que vaya hablando sola, es que voy hablando, consultando con ellos, muchas veces digo, ay papá, ayúdame, es que si no esto no lo puedo sacar adelante. Y la verdad es que hay veces que son auténticos milagros. Lo que yo no creía mucho en los milagros, pero ahora a partir de esto estoy empezando a creer. Y la verdad es que sí, siempre me he sentido bastante rara en ese sentido. Y bueno, y luego en la época de la pubertad, cuando todas mis amigas empezaban a salir con chicos y tal, y yo, claro, cada vez que tenía que salir de casa, cruzaba ese pasillo y tenía que dar explicaciones a la derecha y a la izquierda del pasillo. O sea, que había veces que decía, pues casi que me quedo, porque si no, era como o sea, era un contraste entre muy difícil y muy fácil. Pero sin embargo, yo siempre me quedo con lo bueno. Y lo bueno es que me marcaron o me diseñaron unas cualidades que hoy en día me valen mucho. Como ha dicho Basilio, que me considera un torbellino. Hay otros amigos que me llaman inasequible al desaliento y esas cosas. Entonces, pues eso me lo inculcó ella viendo su fuerza de voluntad, porque es que esta mujer, por más que la empujaron y la machacaron para que contara su historia, al final solo consiguieron que la contara por escrito y que se publicara una vez que ella estuviera muerta. Y mantener eso, pues es muy difícil. Por eso tengo ahí la impronta de, sobre todo en este libro, como es un libro donde yo relato realmente vivencias con ella que nos acercan a esta mujer, cómo era, qué pensaba, qué sentimientos tenía, cómo se relacionaba, con qué tipo de gente se relacionaba, pues consideré que dos de los confidentes tenían una relación familiar, por así decir, muy cercana. Entonces los llamo ángeles o confidentes. Uno de ellos era su médico de cabecera, que además era el médico titular de prisiones, el cual a mí me alentó para estudiar psicología, porque yo me iba a derecho. Y por una conversación con mi abuela y con él, por estudiar la mente humana y todo eso, pues decidí estudiar psicología. Este doctor era su médico de cabecera, Luis Castillón Mora, de Ávila, y es el primero al que ella le susurra, sí, soy Guiomar. Eso está recogido en este libro, contado de una manera muy especial. Otro de ellos, Eliodoro Carpintero. Estos dos. Otros confidentes son mucho más intelectuales, están en otro, entonces, bueno, pues no me he metido tan a fondo. Pero a través de las palabras de estos dos personajes, describen muy bien cómo era su personalidad, cómo estaba influyendo en mí a pesar de que era muy pequeña, pero ellos
Luis Castrillón se daba cuenta. Fíjate, para inculcarme, o sea, para hacerme cambiar la elección de la carrera. O sea, este hombre tuvo en mí muchísima... Todavía le oigo los pasos, caminaba despacito y a veces le llamaban a las 4 de la mañana. Venía, yo tenía el dormitorio enfrente, oía los pasos que se acercaban y para mí era una sensación de paz y tranquilidad que pocas veces he tenido. Eso es muy curioso. De los confidentes y del mundo de la cultura con el que siempre viviste, recordemos que en este libro tenemos nada menos que un prólogo de Jorge Guillén, que fue el que hizo el prólogo de Si soy Guiomar y el que finalmente ella depositó en él la confianza para sacar la obra adelante una vez desaparecida. No es cualquier cosa, pero estabas harta, imagino, de todo ese mundo. Cela pasaba por casa Pepe García Nieto, pasaba por casa, bueno, pues Luis Escobar, pero a ti nadie te contaba el secreto, o sea, siempre te mantenían... Y sin embargo te consta, y según luego has ido deduciendo, que andaban permanentemente detrás de tu abuela para que lo contara y para que les dijera a lo mejor lo que había dicho Concha Espina o no, para que contara su versión, y ella nunca cedió hasta el final. Y tienes cartas también que cuentan perfectamente que ella no quiere en ningún momento, y mucho a lo mejor porque no quería perjudicarte a ti misma, ¿no? Seguro, O sea, no era quería una forma de protección a mí que se cumpliera en vuestra vida. para que no me dieran la lata. Pero de hecho ya cuando era un poco más mayor, ya en la pubertad, venían muchos periodistas a casa a preguntar. Y bueno, en alguna ocasión a más de uno lo echó escaleras abajo. Y a mí me parecía extraño, pero nunca me llegué a plantear por qué realmente era eso. Pero ella era una mujer tan precavida que lo dejó todo, aunque desordenado, pero lo dejó todo bien para que yo me lo encontrara y pudiera ir hilando, como voy hilando ahora muchas cosas. De hecho, yo pensaba que era un secreto, pero es que era un secreto a voces. Bueno, con la tía Luisa, que la tengo aquí delante, ella me contó hablamos de muchas de estas situaciones, de cómo la madre de ella fue una de las, aparte de ser primas carnales, pero era su íntima amiga y era su confidente. Era una de las que continuamente venía a la finca de Palencia y la alentaba para que dejara esa relación, porque no le iba a ir nada bien, no le iba a traer nada bueno. Ella fue y luego en Palencia era un secreto a voces, o sea, de hecho, me contaron que cuando llegaban las cartas, los abrían, el servicio, las abrían con el vaho de los pucheros, las leían y las volvían a cerrar. O sea que, por lo visto, era yo la última que me enteré. Pero no me importa, porque es que esos años que viví con ella y que viví con ellos, fui tan feliz, lo pasé tan bien y aprendí tantas cosas. ¿Qué más me da? A lo mejor, gracias a esa educación que tenían, que no les permitía contarme esto, pues a lo mejor eso me está permitiendo ahora tener alcanzar un nivel de felicidad que de otra manera no hubiera sido posible. Porque yo cuando era jovencilla, con toda esta familia tan peculiar, pero también anduve mucho tiempo que no sabía por dónde me daba el aire. O sea que no descarriada, pero ahí a punto. De hecho, muchos compañeros míos y compañeras sí se descarriaron y terminaron en esa época famosa, que yo todavía vivía con ella, porque yo viví con ella hasta los 22 años. Entonces, siempre se preocupaba mucho, pero al final yo creo que el tiempo va poniendo todas las cosas en su sitio. Y esto es como un puzzle que voy haciendo y donde al final todas las piezas me van encajando. Y la que no encaja, la guardo y al cabo del tiempo se coloca sola. Hay otra manera de leer
este libro, que es simplemente la crónica vital de sus 22 años de la abuela, que es absolutamente delicioso. Los veranos en Valencia, como se vivía en el mundo rural en los años 50 o 60, lo que era una excursión desde Madrid, que contaba, lo que era ir al teatro real acompañando a su abuela en las funciones de entonces, cómo se vestían, cómo se celebraban los Reyes Magos entonces, o las fiestas familiares, cómo se disfrazaban en casa, cómo se vestían a las muñecas, cómo se relacionaba con las compañeras del colegio. Es decir, hay también una lectura de esa intrahistoria que diría Unamuno, ¿no? De esa manera de acercarnos a cómo se vivía, que nos es muy cercana. Pero para terminar, Alicia, en esos 22 años de silencio a voces, podemos decir, como estás diciendo, pero al fin y al cabo de silencio, de tu abuela vestida de morado en esa habitación, con sus oraciones, con sus escrituras, con sus remordimientos, con sus recuerdos, con sus escenas, ¿no? ¿Qué retrato al final nos dejarías de tu abuela? ¿Qué virtudes la adornaban? ¿La prudencia? ¿Cómo era al final este personaje que vemos aquí, más joven, ¿no? Que como tú la has conocido, porque la has conocido ya en otra época, pero la persona que hasta que no muere no deja su secreto a los demás y vive toda esa vida? ¿Cómo era? Danos unas pinceladas de cómo era tu abuela y cómo lo vamos a ver en este libro. Una de las cosas que aprendí de ella fue el amor a la naturaleza y el amor a los animales, porque de hecho el hermano pequeño de ella muere de un quiste hidatídico, de un perro. Y fíjense, ella en uno de los veranos en Poló de la Marina yo me encuentro un cachorrito en una acequia y entonces me empeño en traerme el perro a Madrid y digo que si no viene el perro yo no vuelvo. Y ella acepta, aun habiendo pasado por cariño a mí, acepta la convivencia con el perro y de hecho el perro se lo dejo a mis padres cuando yo me voy a vivir fuera porque me caso, para que no sintieran tanto mi ausencia, pero durante los últimos años, ella que no podía ver, en el buen sentido de la palabra, un animal por lo de su hermano, pues se aviene a convivir con el perrito porque era mi deseo y por respeto hacia mí. Eso me parece de una, no sé, de una generosidad enorme. Y luego también yo admiro mucho su valentía, porque ahora analizando todas estas cosas y en la época que a ella le tocó, pues la pienso cruzándose todo Madrid, en la época que ya empezaban las revueltas, que estaba todo inestable, para ir a encontrarse con su amado, con Machado, en un café del extrarradio, y tenía que ser muy valiente una mujer en esa época para hacer eso. ¿No creen ustedes? Entonces, pues son dos de las características que yo resaltaría. Muy bien, pues si os parece, terminamos Ahora aquí. vamos a... les firmaré los libros a quien quiera y vamos a tomar un vinito y a brindar por la amistad, por la vida, por la poesía y por la literatura. Muchas gracias.